Una nueva charla de Jerez de la Frontera. Estamos en la charla número 30. Vamos a ir, si hasta ahora habíamos estado en los arrabales de San Miguel, en la calle Sol, en la calle Empedrada, en la calle Cerro Fuerte, ahora vamos a entrar ya en lo que era el núcleo de San Miguel. Vamos a estar de momento en San Miguel Sur. Iremos por calle Zarza, por Encaramada, por Ronda, por Torresoto, Ronda de Muleros, entraremos en Picario, seguiremos por Pollo y luego volveremos por Guarnidos y al final entraremos en el eje de Santa Clara. Hemos ido viendo todo el Jerez de extrarradios y ya últimamente estamos en los arrabales históricos de San Miguel y ya en el propio San Miguel. Hemos visto toda esta zona y ahora ya vamos a entrar en San Miguel Sur. Es decir, en toda esta franja de este núcleo que era San Miguel. Si nos fijamos en este plano de Madoz, un plano muy interesante del siglo XIX, fijamos cómo era el núcleo de San Miguel. Vemos enseguida su forma circular, ovalada. Fijaros, aquí estaba el convento de San Agustín, que lo veremos en la siguiente lección, Capilla de las Huérfanos en la calle Armas, y aquí tenemos San Miguel como centro de todo este barrio. Fijaros que está el convento de Clarisas, está ahí la plaza de Cruz Vieja. Fijaros que aquí tenemos la capilla de los Incurables, el hospital, y bueno, la plaza del Carbón y esta especie de viejas rondas que rodeaban hasta la calle Caballeros. En este plano del año 26 vemos, pues, en cierta manera lo mismo, la calle del Vicario, la plaza de los Silos, San Agustín y los distintos nombres. Aquí Caballeros era antes Ángel Mayo, la plaza Arenal era Alfonso XII, Cánovas del Castillo era Corredera y Pérez Galdós era la calle Armas. San Agustín se llamaba igual y aquí tenemos la calle de Barja, que sigue igual. Cerro Fuerte, Empedrada, la calle del Sol. Bien, aquí hay varias teorías. En mi opinión, San Miguel, al estar en un punto alto, yo siempre he creído que había un poblado, probablemente prerromano, probablemente tartésico, en la parte alta de San Miguel, porque es más alta que el propio Alcázar. Entonces yo creo que aunque la ciudad romana o luego califal se ciñó más a esta zona actual, yo creo que aquí siempre hubo un elemento fortificado, lo que fueras. Dicen las crónicas que había una pequeña ermita de San Miguel. San Miguel siempre es el arcángel luchador. Siempre San Miguel se suele asociar a los templarios, a órdenes militares, pero en este caso probablemente había una pequeña fortaleza, quizá, que en época cristiana sirvió también para atacar Jerez, o en época musulmana era una fortaleza, un castillo de defensa, de vigilancia, una especie de torre albarrana muy separada. Entonces, en mi opinión, aquí, cuando se desarrolla el núcleo de San Miguel, probablemente recupera viejas construcciones que formaban este antiguo castro o esta ciudad. No cabe ninguna duda de que tras la Reconquista probablemente San Miguel tuvo su propia muralla, que se ve claramente. Si no, es incomprensible la densidad que cobra este núcleo, comparada, por ejemplo, con San Pedro, otros núcleos de arrabales. Pensaba yo en este dibujo que esta había sido la primera muralla. Luego veremos que cambio un poco de opinión. Probablemente está la calle Caballeros y probablemente tenía puertas aquí. Fijaros, está claro que aquí había una puerta. Es decir, esta puerta es muy anterior a la fundación del convento de San Miguel. Es una puerta que viene del camino que viene del oeste. Aquí probablemente sí que hay una puerta en relación con la calle, la salida de la Puerta Real. Aquí hay otra calle más tortuosa que va hacia el borde de San Francisco. Esta es la calle, el eje principal, siempre ha sido como el eje principal del núcleo de San Miguel, la que dará origen a Cruz Vieja, a Ramón de Cala, a Empedrada, a Cerro Fuerte, es decir, el camino que se dirigía hacia el este, hacia el puente de la Cartuja. Aquí hay otra calle, yo creo que más moderna, de partición de grandes manzanas, pero que dio origen, como vimos, a estas calles que vimos en los capítulos anteriores. Entonces, en mi opinión primera, aquí había habido una muralla, creo que esto lo indica claramente, y esto habían sido arrabales. En estos arrabales, como veis, se van a conformar los conventos, el hospital de Incurables, las Clarisas, luego Descalzas, San Agustín, es decir, rodeando en parte
el núcleo antiguo, excepto las clarisas. Estas manzanas, también hasta la corredera, que era como una especie de vaguada, también serían manzanas de arrabal, ligadas luego al núcleo. Y luego veíamos estas manzanas de un posterior arrabal, que como veis ya están, se pegan a él, pero parecen como una fase posterior. Bien, esta idea la cambié al recorrer más las calles, en la opinión de que, sí, probablemente, como he dicho antes, hubo aquí una muralla, pero claramente la densidad que tiene la calle Vicario, la estrechez, indica que hubo una segunda muralla que venía probablemente por aquí. Y luego, lo que es la calle Encaramada, también muy estrecha, indica que hubo una segunda muralla, quizá tercera, que envolvió estos arrabales. Fijaros cómo esta calle es una calle mucho menos densa. Es la calle Zarza, ya no es una calle entre murallas, es una calle más despejada, sin la tensión que tiene Encaramada. Si Encaramada tiene esta tensión, esta estrechez, esta densidad, es porque hubo una muralla que la envolvió. Y lo mismo podemos decir de Vicario. Si Vicario tiene esta estrechez, es porque hubo una muralla. Y si tiene esta forma, es porque hubo una muralla anterior, que lo veremos luego dibujada. Muy bien, pues vamos a entrar ya en el núcleo. Primero subiremos por la calle Zarza y luego vendremos por la Ronda hasta luego subir por Encaramada y luego ya entrar Vicario, Pollo. ¿Veis? Esta es acercándonos a Cruz Vieja desde Ramón de Cala. Este gran casa-palacio la vimos y la contabilizamos ya en lecciones anteriores, porque anteriormente ya vimos la calle Zarza. Aquí tenemos la plaza con el gran palacio, y como veis es una zona muy rica, muy monumental este punto de entrada. Bueno, y si subimos por Zarza, fijaros la anchura de la calle, todo indica que esto ya no estaba conformado dentro de un núcleo amurallado. Aquí vemos ese gran palacio, lo vimos también al ver las lecciones anteriores. Fijaros qué fantástico es en sus huecos, aquí que forma como restos de un torreón. O sea, no es que hubiera un torreón, sino que quiere insinuar casi un torreón, esta gran casa. Fijaros también las balconadas con la barandilla curva en las esquinas, muy típica del mundo isabelino español. Llegamos a otro impresionante palacio, ya en sillería, fantástico, que ha creado esta simetría y que a la vez ha creado este elemento de servicio para la entrada, pero que lo transforma también como una especie de segundo torreón que acompañase al palacio. Fijaros qué ménsulas, qué preciosidad, estos elementos tan jerezanos. Bueno, es un palacio realmente magnífico. Pero lo vimos ya en la lección anterior. Seguimos subiendo calle Zarza. Vemos distintas construcciones. Como veis, se está formando una curva y llega allí hasta un punto donde sale ese camino que va a generar una calle en los arrabales, pero que creemos que fue una puerta posterior, un camino hecho posterior. Fijaros la forma que tiene la calle Zarza, cómo va defendiendo algo claramente con esta curvatura. Sin duda, estas casas están adosadas a una vieja muralla, o ellos formaron una vieja muralla, una segunda muralla del núcleo de San Miguel, sin ninguna duda. Y lo veis muy bien. Fijaros, incluso aún se nota en esta callejuela que ha quedado muerta, aún se nota el límite de esa segunda muralla del núcleo de San Miguel. ¿Veis? Ahí llegaba. Sigamos ahora por la Ronda de Muleros. Aquí tenemos este final de esa manzana de arrabal y llegamos probablemente a la que era la primera muralla. Esta sería la segunda, esta sería la tercera, esta sería la segunda y una primera que iría por la calle Vicario. Fijaros ahí qué impresionante palacio se descubre con esta otra nueva construcción adosada. Fijaros qué maravilloso palacio, luego lo veremos por detrás. Y aquí está muy bien, muy claro, cómo estaba el hospital y capilla de los incurables. Es decir, aquí hubo un elemento muy importante en el eje de Santa Clara, en este eje norte-sur de San Miguel. Fijaros, ahí se ve perfectamente cómo esto formaba otra segunda muralla, paralela a la anterior a la de la calle Zarza. Y aquí tenemos esta impresionante construcción que la pena es que no está tratada con demasiado cariño, porque esto podría formar parte de un conjunto muy, muy monumental.
quizá habría que ponerle contraventanas o algún elemento. Parece una prisión y realmente podría tener un carácter palaciego porque es un verdadero palacio. Quizá el uso que tiene no le están sacando partido, pero podría tener unas terrazas arriba, unos jardines, tratar los huecos con más cariño. Ya veis que es una construcción monumental. Nos recuerda a muchas construcciones, siempre nos pasa en Cádiz, construcciones del Mediterráneo, de Nápoles, de Sicilia, de la zona griega. Jerez tiene algo a pesar que es atlántico, tiene mucho del mundo mediterráneo, ese clasicismo monumental de Jerez. Fijaros qué edificios se puede sacar muchísimo partido. Seguimos, como hemos sabido, vaciados y llegamos ya a la esquina ante la Plaza del Carbón. Y aquí estaba el conjunto tan impresionante de bodegas que formaba la Plaza de los Silos. Bien, pues vamos a entrar ahora, volver y vamos a subir por la calle Encaramada. Aquí quería mostraros todo este conjunto que hemos visto, el Palacio de las Arquerías, el conjunto del antiguo Hospital de Incurables. Ya veis cómo forma aquí se ve en la curvatura cómo probablemente por aquí venía la muralla. Y ahora vamos por Encaramada, fijaros. Vamos a subir, vamos subiendo, construcciones más o menos modernas, pero fijaros ya la estrechez de esta calle. Esta calle no nace de manera informal como una calle de arrabal, porque las calles de arrabal son más anchas. Esta estrechez, esta tensión entre las dos fachadas indica que todo este conjunto estaba amurallado y que Encaramada forma esa muralla que decíamos que llegaba hasta la calle Zarza. Fijaros qué bonito conjunto. Se ve que estamos en un punto alto de la ciudad. Qué maravillosas serían estas casas si tuvieran sus jardines, sus terrazas. Fijaros, aquí aparece una casa moderna, pues muy interesante, muy austera, muy bonita. Y aquí la tenemos. Y fijaros cómo hay desde viviendas que aprovechan para meter el máximo número de viviendas a otras que pueden llegar a disfrutar porque son viviendas altas que pueden llegar hasta tener vistas sobre el paisaje. Y nos extraña que no aparezcan los jardines, los patios que eran tan típicos de Jerez como aún quedan en algunos restos. También nos extraña que no se aprovechen más las terrazas. Seguimos, aquí llegamos a ese quiebro de la calle que se marchaba, que salía, ¿recordáis esa calle que salía? Que yo creo que es una calle posterior, que viene de aquí. Y seguimos subiendo. Fijaros qué bonita calle, porque con un baja más uno, baja a veces, pues se mantiene. ¿Veis? Estamos claramente en una calle dentro de una ciudad amurallada. No me cabe duda que el núcleo de San Miguel estuvo amurallado. Fijaros qué casas más bonitas, sencillas, pero muy bonitas, por suerte, porque al no tener más que baja más uno, pues reciben el sol. Fijaros que aquí aparecen restos de una casa casi palaciega, con una puerta muy bonita, con sus balcones de forja, una casa interesante. Al lado tenemos una moderna, pero fijaros qué bonito ha tratado la planta baja, unificándolo todo, y qué bonito también estos dos miradores. Una casa moderna, pero que creo que es muy, muy interesante. Aquí tenemos donde estamos girando. Seguimos girando. Y vamos ya con Encaramada dirigiéndonos hacia el final. Aquí calle con unas rejerías ya en parte de molde, hechas con molde de fundición. Otra gran casa y llegamos ya a Cruz Vieja, es decir, acabamos ya Encaramada en esta Cruz Vieja que la vimos en la lección anterior. Aquí, por lo tanto, acababa ese primer núcleo de San Miguel. Aquí lo tenemos en este otro dibujo. Fijaros, es mi segunda pensamiento, que es que Vicario formaba, por esta forma que tiene, Vicario y Pollo formaban una primera muralla y Encaramada estaba ya dentro de una segunda muralla, que era esta. Claro, son hipótesis, aquí coincidirían la primera y la segunda muralla, pero que pueden ser, con el tiempo se sabrán. Bueno, y aquí vamos a entrar ya en la calle Vicario. Tenemos esta gran casita que podía haber sido un palacio si hubiera tenido quizá un tratamiento más recuperada, quizá probablemente sea. Fijaros que tiene un frente muy importante a la Plaza del Carbón.
y que sigue por aquí. Por aquí seguía esa ronda de la muralla, pero nos vamos a meter en Vicario. Aquí, como veis, hay casas más modernas que por ordenanza se retrasaban para ir ensanchando las calles. Era un criterio muy del siglo XIX de ir ensanchando las calles, que al final produce rincones muy malos porque no se logró ensanchar toda la calle. Pero indica a veces la antigüedad. Tenemos una casa con este gesto del pequeño hueco, casas más modernas, rehabilitadas, la casa con sus molduras, es rejería, hemos visto esta rejería típica del siglo XIX y comienzos del XX incluso. Aquí tenemos este gran muro de la antigua escuela infantil, y aquí vemos ya lo que va a ser el antiguo hospital de incurables. Fijaros qué bonito el elemento de la esquina de esta casa. En otro sitio hemos visto cañones. Y fijaros qué construcción tan esbelta y a la vez con esas pretensiones de gran palacio. Muy bonita. Aquí sube la calle Santa Clara, que la seguiremos luego. Seguimos por Vicario. Aquí tenemos esta enorme construcción que refleja efectivamente que fue un hospital, pero que con un tratamiento más alegre de sus huecos, con otros colores, podríamos transformarlo en un gran palacio. Tenemos la capilla, ha perdido probablemente la figurita que tuvo ahí. Y aquí tenemos este otro impresionante palacio que era el que tenía la arquería que daba a la muralla. Claro, es que fantástica casa de la época. Fijaros estos balcones sin ménsula, con un gran vuelo, que son todos en piedra. Es una pena que no se descubra la piedra en estas cornisas y en estos elementos. Veis que es un edificio fantástico. Aquí tenemos el convento, lo habíamos visto antes, y este palacio que daba la arquería, dando a un jardín. ¿Cómo serían todos estos grandes hospitales, palacios, si tuvieran más vegetación, si tuvieran más jardín hacia la muralla? Porque el paisaje que se veía antes de construir estos bloques era el paisaje muy bonito. Enfrente, como veis, tenemos restos de un palacio que no se completó y seguimos subiendo por la calle Vicario. Llegamos a este punto de crisis, de cruce, de quiebro, y seguimos. Aquí llegamos a y empieza la calle Pollo, y aquí tenemos este cruce, como hemos visto, con la misma calle San Antón, que es la que salía por ahí, por esa salida un poco posterior, en mi opinión. Estamos en este punto. Esta es la calle San Antón, ya lo veis, viene desde allí, y hacia allí se dirige hacia la calle Encaramada. Vuelvo a mostraros que estamos en este punto, donde yo creo que por aquí vendría probablemente o por la primera o la segunda muralla. Como veis, los dibujos son todos muy parecidos, pero sí que queda claro que hubo dos fases en la construcción del núcleo de San Miguel. Aquí tenemos esta casa nueva y seguimos. Y aquí vamos a encontrar otro gran palacio con una gran categoría. Fijaros que es muy austero, consciente de la estrechez de la calle, pero fijaros la composición de los huecos tan bonita, la cornisa tan elegante, la altura de esta planta noble. Fantástico es creo que es este gran palacio de aquí. Seguimos y aquí enfrente, quería que lo vierais. Fijaros que enfrente de este palacio aparece una construcción que ha sido remodelada, que tiene muchísimas viviendas, 6 viviendas, todas dando al interior. Yo creo que esto no es bueno para Jerez, porque estas siempre eran palacios que eran una vivienda, aunque hubiera habitaciones de servicio, eran una vivienda. ¿Cómo serían estas casas, todas estas, si hubieran conservado sus jardines originales, sus patios originales? Por eso, hacer vivienda interior, a menos que dé a un patio que pueda ser, estos son más o menos amplios, pero claro, es el camino para macizar y construir absolutamente todo el interior de las manzanas, algo que no es para nada típico de Jerez, que va a producir infraviviendas. ¿Veis? Aquí tenemos toda esta construcción, aparentemente tan humilde, pero que, como veis, esconde un antiguo palacio. Fijaros, aparentemente, encierra 6 viviendas. Seguimos, aquí tenemos esta construcción más
industrial. Y otra gran casa con su gran puerta de cornisas y su elegantísima planta noble, muy parecida a la que hemos visto antes, pero esta vuelan más los balcones. Es la puerta muy típica de Jerez, estas grandes puertas de una pieza. Y como veis, otro también lo considero un fantástico palacio. Y fijaros que al lado tenemos otra muy pequeñita, pero que tiene este gesto de la piedra tallada formando la puerta. Y luego fijaros la elegancia de esta planta noble. Es pequeña esta casa, muy estrechita, pero fijaros la escala que tiene y la elegancia que tiene ella a pesar de su estrechez. Ahí estábamos. Es esta tan pequeñita y este que hemos visto aquí. Como veis, se van sucediendo la secuencia de pequeñas casas. Y llegamos ya al eje, acaba la calle Pollo, con esta construcción que la veremos cuando recorramos la calle. Porque ahí vemos que va hacia Cruz Vieja y hacia allí va hacia San Miguel. Muy bien, hemos hecho este recorrido y ahora vamos a hacer el recorrido de este otro borde de muralla, la calle Guarnidos. Pasábamos de la Plaza del Carbón, donde hubo mercado. Esta casa que por un poquito no, casi podría haber sido un gran palacio, pero le ha faltado pretensiones, probablemente restaurada pueda tener mucha categoría. Y aquí empieza, como veis, esa ronda con esa otra manzana de arrabal muy parecida a las manzanas que hemos visto. Subimos por la calle y fijaros, nos encontramos este gran palacete que está conformado por dos unidades. Una estructurada con este eje, con este gran balcón, ventanas muy grandes, y otra estructurada en este otro eje, con su gran portalón. A los que aún tiene los herrajes para colgar los toldos, pero curiosamente tiene contraventanas por dentro, algo que no habíamos visto en Jerez. Así que mantiene el elemento de madera en los pasamanos. Y ya veis, tiene adosada, son como dos casas que se hubieran integrado en una. Fijaros qué interesante hubiera sido porque hubiésemos tenido dos frentes de palacio, uno dando hacia la plaza y el siguiente continuando la calle. Ya veis que son casas bastante de frente muy largo. Aquí aparece la calle que luego seguiremos desde Santa Clara y seguimos rodeando la ciudad. Aquí tenemos esta casita con este eje de balcón singular. Esto lo veremos en la siguiente lección que iremos por San Agustín. Aquí llegamos a una casa muy curiosa. Fijaros esta gran cornisa marcando una planta baja altísima con este entrepiso. Muy, muy interesante. La pena es que ha sido restaurada o con este elemento de ladrillo que no pega nada. Pero aquí yo creo que se está escondiendo una casa de mucha entidad. Fijaros también la altura que tiene la planta noble. Casi es una segunda planta con este entrepiso. Es un tema muy bonito que no hemos encontrado demasiados ejemplos en Jerez de una planta baja que tiene un entrepiso como de servicio. Muchas casas solían tener las oficinas en la planta esta de entrepiso respecto a la entrada y aquí ya venía la planta noble. Es decir, creemos que aquí se esconde una casa muy interesante. Seguimos y llegamos a otro gran palacio. Fijaros, palacio maravilloso, romántico, que parece que va a ser restaurado. Fijaros, no sé si este elemento de mármol tan precioso, pero que sufre muchísimo, porque estos zócalos sufren mucho cuando son aplacados, la puerta fantástica, y fijaros las ménsulas, de una época romántica con la rejería y con los miradores, que no hay tantos miradores en Jerez. Esperemos que se restaure con cariño y que aparezca el palacio que esconde esta preciosa casa. Y a su lado tenemos ya en una embocadura, fijaros cómo está marcando una puerta de la ciudad. Hay dos calles, pero realmente parece que había aquí una gran puerta en el núcleo de San Miguel. Fijaros, está otro palacio, pequeñito, pero fantástico. ¿Veis? Con su gran portalón. Esperamos que cuando se restaure, se conserven estas carpinterías y se mantenga la poesía que tienen estas casas. Veis, aquí empieza a haber Rocalas y la otra calle, Santa Cecilia, marcaban una entrada a la ciudad. ¿Veis? Esta es Berrocalas, que la veremos luego desde Santa Clara. Aquí claramente
estaba una de las puertas de la ciudad, anteriormente a que se construyera San Agustín, que se generara este arrabal. Es decir, esta calle claramente apunta a un camino que atravesaba el campo abierto. Estamos en una de las puertas del antiguo núcleo de San Miguel. En esta otra propuesta pasa lo mismo. ¿Veis? Aquí hay una embocadura que conduce más probablemente a la calle Santa Cecilia más que a Berrocalas, que no tiene continuidad. Si seguimos por la ronda de lo que fue la muralla, encontramos otra casita con un mirador, muy esbelto el mirador, y sigue la calle Guarnidos. Y ahora vamos a entrar por esta calle. Fijaros, esta casita del mirador tiene ahí unos grandes balcones con esos impresionantes herrajes para colgar las cortinas, los toldos, las persianas. Veis, otra gran casa. Fijaros que daba más importancia a la calle Santa Cecilia casi que al exterior, que era en parte restos de que había sido una muralla. Y aquí tenemos una sucesión de casas restauradas con sus grandes portalones. Fijaros qué bonita la puerta y los grandes ménsulas. Y esto que no habíamos visto en Jerez, este elemento de refuerzo o que queda muy bien, de dar como prestancia a la parte alta del barandal. Tenemos las rejerías. Enfrente tenemos casas, pero con la ménsula más sencilla. Otra casa, esta no sabemos realmente si es una restauración, si es una casa moderna, con esa bonita ventana. Otra casa muy interesante con este gran arco, con ese tercer piso o segundo piso, que recuerda las arquerías, las casas de arquerías. Fijaros estos barrotes torneados. Suelen ser, este dibujo suele ser más moderno, pero bueno, aquí es otra gran casa. Y enfrente tenemos este precioso portalón con una casa que ves, tuvo aquí su hueco, quizá con rejería, y fijaros, ese piso alto perfectamente podría ocultar una galería de arquillos. Siempre, como veis, el piso alto tiene una escala más pequeñita para resaltar la gran escala de la planta noble. Ya veis que es un balcón isabelino con esta curvatura, pero es muy curioso ese levante con esas ventanas tan pequeñas. Y ya llegamos a la plaza de San Miguel con esta maravillosa torre. Bien, y ahora solo nos queda entrar ya por el eje de Santa Clara para acabar el recorrido. Y vamos, este es un eje que se ve que es importante porque iría con Pavón antes de que San Miguel creciera tanto. San Miguel era una pequeña ermita donde se cruzaban todos los caminos. Es curioso este eje porque parece un eje como trazado, como si hubiera habido aquí un camino de salida. Y lo hemos buscado y no hemos encontrado restos de que aquí hubiera habido un camino de salida. ¿Veis? Aquí sube Santa Clara. Esas curvaturas, esos quiebros, muchas veces indican lienzos de muralla que acababan y luego la ciudad continuó con un arrabal. Aquí tenemos esta escuela pequeñita de niños, que es como un pequeño palacete romántico. Aquí tenemos la casa esta con los grandes rejerías y aquí otro palacio con el portalón, tan típico de Jerez. Portalón, rejas y vuelo del balcón. Falla quizás el alero, que no tiene la riqueza de otros aleros. Aquí tenemos la calle que no podemos entrar por esa furgoneta y fijaros ahí tenemos otro palacio de arquerías. Este es el número 11, más o menos, y fijaros que ahí hay un patio con arquerías muy interesante. ¿Veis? Es el típico palacio que podía estar, tiene elementos jerezanos como son el portalón, el balcón, y esto podía estar en el Valle del Ebro, en Navarra o en Aragón, también en Cataluña. Es la típica arquería que luego vino con la Reconquista, vino a Andalucía. Pero su origen es muy antiguo, su origen es romano y luego en los primeros tiempos del Islam aparece esta arquería. Eran normalmente alarifes, albañiles moriscos que trabajaban ya en los reinos cristianos. Pero siguieron haciendo las arquerías hasta el siglo XVIII y es este viejo palacio. Seguimos subiendo por la calle. Aquí tenemos otro portalón muy interesante con típico balcón. Seguimos y tenemos otro portalón que da un precioso patio y otro balcón tan típico de Jerez,
Como veis, este gesto tan sencillo de Jerez y tan elegante. Enfrente tenemos otra gran casa con esta composición de molduras. ¿Veis? Son pequeñas casas pero con una tremenda elegancia. Aquí llegamos a esta esquina donde ahora vamos a seguir esa calle. Ahí tenemos otro resto de portalón, igual que este. Y aquí me preguntaba yo, ¿este eje tan importante de San Miguel continuaba algún viejo camino? Aquí vemos restos de este eje tan importante, pero cuando uno busca en los planos más antiguos, se da cuenta que no había camino, había un arroyo, eso sí, pero no había un camino que saliera de aquí con una puerta de la ciudad, no hay ningún resto de ese camino. Entonces esto solo puede ser que ha sido dibujado por el tracista que reorganizó el núcleo de San Miguel para lograr que fuera un núcleo denso y compacto. Quizá en origen él sí que pensaba haber creado aquí una puerta, pero los desniveles tan fuertes hicieron que los caminos al final optaran por rodear el barranco. ¿Veis? Aquí lo vemos. No hay restos aquí de una puerta, aunque el que dibujó la ciudad probablemente sí que pensaba haber creado ahí una puerta. Y si nos metemos, perdonad, nos vamos a meter en este punto, por esta calle. Ya veis que hay un estrechamiento, luego un ensanchamiento posterior. ¿Veis? En el estrechamiento hay una casa-palacio, que es muy difícil de ver. Y aquí tenemos una secuencia, ya veis, de casas con sus molduras. Ya veis que el núcleo de San Miguel, esta es la calle San Antón, es un núcleo muy bonito. ¿Por qué? Porque no ha habido grandes destrucciones, porque ha mantenido ese baja+1 en casi todas sus casas. Sí que el cableado es tremendo en Jerez, el cableado, que creo que es de Telefónica, pues tendría que retirarse, haberse soterrado. Y aquí tenemos otra casita como romántica, con esos gestos, ese balcón isabelino. Llegamos, recordáis, a calle Vicario Pollo, donde cambiaba el esquema. Y fijaros que habíamos partido de aquí con esta casa fuerte y teníamos aquí, como veis, aquí hay grandes casas patio. Digamos, esta es la casa que tiene un gran patio interior, un portalón. Es una casa interesante. A pesar de que ya veis que no tenía molduras en los balcones, enfrente tenemos otra con un esquema muy rico de molduras, fantástico. Y que fijaros tiene de nuevo las pequeñas ventanas, herencia de una casa de arquerías. Muchas veces ocultan arquerías, pero otras veces sin más tratan de acentuar la altura de esta planta haciendo que ésta sea muy pequeña y más de servicio. Es curioso, ese es un tercer piso, un segundo piso, como lo queráis contar, que no es muy típico de Jerez. Aquí la vemos, seguimos, y aquí ya aparece el gran muro de Santa Clara, de las clarisas que dieron nombre a la calle, y que curiosamente son descalzas. Siempre que veáis la palabra descalzo, es una reforma de la orden, una reforma normalmente a más austeridad típica del siglo XVII español, el siglo del misticismo, de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tantos santos españoles que reformaron las órdenes y que hicieron que pasaran de calzados a descalzos. No se llamaban calzados, se pasaron a llamar calzados los que habían permanecido en las constituciones antiguas, y descalzos eran los nuevos, que muchas veces triunfaron, era más austeridad. Siempre la juventud quiere más austeridad. Aquí tenemos, y nos queda esta pequeña callejita, que vamos a entrar por ella, que es Berrocalas. ¿Recordáis? Fijaros que hay también viejos palacios. Tenemos un viejo palacio, que se está abriendo un gran portalón para el garaje. Un esquema muy bonito. Y luego tenemos palacios restaurados, nuevos, pero que repiten el esquema. Enfrente tenemos un portalón muy bonito también. Como veis, es una casa. Fijaros, vuelve a aparecer ese esquema, herencia de las arquerías, con pequeñas ventanitas. Tenemos un portalón nuevo, pero bueno, fijaros que aquí tenemos otra antigua, desplazado el hueco, probablemente pensaba haber creado aquí un gran balcón, y ahí fijaros que aparece el número, más o menos el número 12 de casas de arquerías,
Frente tenemos otro gran portalón. Y aquí tenemos la casita de arquerías. ¿Veis? Qué fantástico. Que hay en Granada hay bastantes. Luego muchos aparecen casitas así en la zona del norte de África. Es un enigma, es el esquema de las arquerías. En mosaicos romanos aparecen villas romanas que ya tenían este esquema de arquerías. Luego, los primeros grandes palacios del desierto de Arabia y de Irak, el Islam retoma las arquerías y luego vuelven a aparecer en el Valle del Ebro y en Andalucía. Tenemos una casa nueva, bueno, más o menos, también tratado con mucho cariño los miradores, y llegábamos ya a la ronda del que habíamos visto antes, a la salida de Berrocalas, en este punto, probablemente una gran puerta de la ciudad. Bien, y ahora nos quedaba continuar este tramo de Santa Clara, al lado del convento. Fijaros el impresionante muro del convento, y llegamos a este palacio final que lo veremos cuando hagamos el eje principal del barrio de San Miguel. Y ahí vemos la gran puerta de entrada a Santa Clara y la iglesia de San Miguel, con este gran palacio que lo veremos luego, y en la calle que es el origen del barrio. Y acabamos así con esta impresionante iglesia de San Miguel, este recorrido por este primer arrabal de la ciudad califal, San Miguel Sur. Y bueno, y ahora, ¿cuántos palacios o pequeñas o casas palaciegas, por pequeñas que sean, que hemos visto en nuestro recorrido? Pues hemos contado 36. Como teníamos 552, estamos ahora en 588 palacios en Jerez. Muchas gracias.